Chile, cultura en elevación. Primera acción de la razón, realización efectiva de la razón y su uso. Son estos los dos primeros impulsos de este segundo día de creación. Día de la vida razonada. Y nos encontramos hoy día aquí, en el Parque Pleistocénico de Chuyaca, con la intención de que ustedes puedan conocer a quienes fueron testigos de esos primeros impulsos de este segundo día de creación. A mis espaldas ustedes pueden ver una representación de quienes fueron los habitantes de este lugar, los pilauquenses, quienes habitaron estos lugares hace más de 15.600 años, siendo los habitantes más antiguos de toda América. Y queremos junto a ellos hacerles la invitación para que puedan continuar dentro de lo que será la preparación espiritual del día de hoy, el día de la vida razonada. Nada pasa sin que no se inicie de nuevo, hasta el nacimiento. Todo ha ocurrido con anterioridad. Repetís la historia hasta escribirla indeleble en vuestras conciencias, repetirla con elementos y épocas diferentes, donde la victoria y la derrota, el poder y la debilidad hacen su trabajo en el hombre, porque la naturaleza se renueva y renueva a sí misma siempre al servicio del hombre. Y es así como comenzamos este segundo día de creación, comprendiendo que cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros proceder, se ha ido repitiendo en todas las encarnaciones que hemos tenido la posibilidad de vivirla. Entonces así es la manera como dentro del plan de ascenso espiritual el hombre va aprendiendo. Nosotros vamos comprendiendo que a partir de nuestros aciertos, a partir de nuestros errores, se va constituyendo también nuestro espíritu. Una de las más graves equivocaciones de vuestra civilización es catalogar al hombre como animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si lograrais entender los principios de su creación, comprenderíais entonces que el hombre en su comprensión de la vida puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Y es como nos decía el anciano de los días, porque cosas mayores que yo haréis, porque dioses sois. Y eso es lo que tenemos que comprender. Así como está en estos momentos el mundo, se ha rebajado con el proceder de todas las personas a ese nivel de las bestias que vimos anteriormente. Pero nosotros tenemos que ir elevando con nuestra actitud, nuestros espíritus, elevarnos a ese nivel de los dioses. Para comprender qué es la razón, vamos a ir viendo que la razón es el contenido documental analítico del pensamiento, el almacén de datos conducidos hacia respuestas lógicas, pues lógica es la síntesis de la inteligencia educada con el conocimiento del saber, y razón es la fuente incipiente de la lógica, y así pasan los años todavía por miles para conformar el intelecto. Entonces, como estamos en este segundo día de la razón, primero tenemos que comprender qué es la razón. Aquí nos da grandes luces de qué es y cómo lo tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que ir conducidos, porque sabemos que a partir de este segundo día de la vida razonada tenemos que avanzar hacia el tercer día, que es la vida del intelecto. Y fue el segundo día del hombre, el meridiano de los tiempos. La vida razonada llegó en respuesta al ascenso del espíritu y marcó la distancia del anterior día sin mente, pues esta fue contestación del aprendizaje en la ascensión del espíritu. Así como nos dice aquí, el anterior día, el primer día de creación, fue el día en el que aún nos encontrábamos sin mente, el que íbamos guardando nuestras vivencias, pero que todavía no teníamos razón, como se nos marca en este segundo día, para poder comprender cada uno de esos acontecimientos que nos sucedían. Y así avanzamos a este primer impulso del segundo día de creación, la primera acción de la razón, donde nos dice, y la forja de la razón creó la familia,
el primer núcleo necesario para tener razón de ser. También en este primer impulso se establecieron reglas sociales y el hombre intercambió objetos, pertenencias condicionadas a su razón. En elemental forma ordenó su caverna y los primeros utensilios y usó la propiedad de sí mismo. Entonces, como podemos ver, dentro de este primer impulso comenzamos a tener esas primeras acciones de la razón, ya como lo pudimos ver y como seguramente más de alguno de ustedes ha visto a ese hombre de las cavernas que comenzaba a unificarse como familia, a tener su familia, a tener sus pertenencias, en este caso elementos para poder cazar, para poder preparar sus alimentos. Entonces es así como nosotros logramos ir avanzando en este primer impulso del segundo día de creación. Ya participó en grupos y en conjuntos con ciertas y elementales leyes. Aprendió el arte de la cacería. También en este segundo impulso se genera la primera industria de arcilla y herramientas aplicables a respuestas de pensamiento y razón. Y aparecieron las luchas por tener un valor que se contenía por su propia razón. Obtuvo la propiedad de sí mismo, un guijarro, un caracol, una flecha o lanza, la piel o el diente de su cacería. También tiene pertenencia de su compañera, de su hijo, y estableció las primeras leyes de vecino, amigo, padre o hermano, de jefe o director de un conjunto humano. Entonces aquí dentro de este segundo impulso podemos ver todas las habilidades sociales que en estos momentos que hoy en día también continuamos haciendo. Desde aquel segundo impulso, que es esta realización efectiva de la razón y su uso, que nos venimos unificando en familia, que también tenemos nuestras herramientas, que tenemos nuestros amigos, que tenemos nuestra familia. Entonces, así como hemos venido avanzando espiritualmente a través de este segundo día, el día de la vida razonada. Y así avanzamos al tercer impulso, que es el primer conocimiento de las altas influencias superiores, en donde el hombre se da cuenta de que no está solo en su lugar de habitación. Se da cuenta de que aparte de los cotidianos hombres que veía y compartía, existían otros seres que le visitaban en continuidad. Estos visitantes estaban allí llegando consecuentemente a ellos en bolas o caballos de fuego, en chozas voladoras, en cavernas celestiales, y entonces aquellos llamaron a estos visitantes los dioses de las alturas. Como por ejemplo se menciona dentro de lo que es las crónicas de Acacor, en donde dice, y los dioses gobernaron desde Acacor, gobernaron sobre los hombres y sobre la tierra. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas, sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras, pero lo más maravilloso de todo lo eran las residencias subterráneas y los servidores que le entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo, porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo padre. Las crónicas de Acacor, que esto tiene una data de 10.500 años antes de Cristo. Y así avanzamos al cuarto impulso, en donde podemos ver las primeras creencias de las altas influencias sin tener el conocimiento. Vimos anteriormente cómo en ese tercer impulso, que era el primer conocimiento de las altas influencias superiores, pudimos ver a esos visitantes que fueron considerados en aquel entonces como dioses. Ahora, dentro de este cuarto impulso, se valen de aquellas creencias, como se menciona acá, de las creencias en altas influencias, pero como no teníamos el conocimiento de saber quiénes eran, nacen las creencias y con esto tomaron posesión las religiones.
Dentro de este impulso aparecieron los brujos y chamanes. Aquellos hombres que lograban acercarse a los visitantes eran llamados elegidos de los dioses. Y como podemos ver, estos, entre comillas, elegidos, se otorgaron poderes que se hicieron válidos por la fuerza que sus creyentes le dieron. Y en este cuarto impulso, definitivamente nace la creencia, que es un manejo inconsciente basado en la falta de conocimiento verdadero. Y fue el misticismo respuesta a la incapacidad de entender estos dioses y a Dios, pues no existían en aquellas mentes conceptos definidos. Entonces aquí como podemos ver que nacen todas las creencias que conocemos hasta el día de hoy. Y así llegamos a este quinto impulso del segundo día, llamado creencias en fuerzas superiores, en donde podemos ver claramente, como vimos antes, las supersticiones. Y aquí me gustaría hacer referencia porque seguramente más de alguna creencia que nosotros tenemos hoy en día viene dada porque alguno de nuestros familiares la mencionó anteriormente y queda como una verdad, pero que en realidad si lo investigamos no tiene ningún asidero dentro de la lógica. Haciendo mención a la lógica, me gustaría hacer referencia al código 10, que se llama hacia el sinónimo de la estupidez. Dice, no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite a través de padres a hijos, como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después, cada uno seguirá su propio camino. Entonces ahí nos hace esa referencia a que antes de poder entregar una información a nuestros hijos, a algún amigo, es necesario investigar y llegar al fondo y a la raíz de dónde viene, porque si no estamos cayendo solamente dentro de lo que es la creencia. Y aquí inicialmente podemos ver dentro de esas creencias lo que son las supersticiones. También dentro de este quinto impulso aparece el miedo del demonio. Miedo injustificado. Primero que todo, el miedo es más que nada parte de lo que viene a ser la ignorancia. Uno le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, si investigamos y si conocemos exactamente qué fue lo que fue impuesto en este quinto impulso dentro de lo que son las creencias también, nos daríamos cuenta de que ya no, esos miedos empiezan a desvanecer. Hablando del demonio, bueno, sabemos que no es esto que sale aquí en la gráfica. Sabemos que esta otra fuerza tiene muchas apariencias, pero en realidad ninguna similar a la que está aquí. Sabemos que es una organización que se ha encargado de atacar a la humanidad, de atacarnos a todos, ¿no?, de distintas maneras. Entonces ahí es donde tenemos que tener puesta nuestra atención y ya poder ir saliendo de este quinto impulso, que es la invitación que se nos hace dentro del plan de ascenso espiritual, a continuar ascendiendo. También dentro de este quinto impulso podemos ver esa fuerte influencia de las iglesias, como lo pudimos ver anteriormente dentro de varias de las supersticiones que hay, dentro de lo que también vimos anteriormente, que es ese miedo al demonio. La iglesia se ha encargado, más que entregarnos respuestas, entregarnos muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas cosas que no concuerdan, pero ellos por el poder aparente que tienen, han influenciado a gran parte de la humanidad con todas estas creencias que conocemos hasta el día de hoy. Y es así como la iglesia ha logrado generar estos dogmas, la veneración de Dios, a través de las, entre comillas, pseudo autoridades que se han hecho autoridades más bien o representantes de Dios aquí en la tierra,
que sabemos que no es así. Y bueno, la veneración que se le hace en estos lugares, entre comillas, para ellos santos, pero que sabemos que no es así. Sabemos todos los crímenes que han estado detrás de, de todos estos templos que fueron construidos con otras finalidades. Y así llegamos a esta parte del quinto impulso, que es la religión del miedo, que ha sido impuesta por todo este sistema de los cuatro poderes, en el cual nos mantienen siempre ignorantes, siempre aparentemente indefensos, y en el cual nosotros tenemos que comenzar primero que todo a combatir esa ignorancia con el conocimiento de la luz, con el conocimiento de las profecías, con el conocimiento que nos entregan las escrituras, y a través de ese conocimiento ir venciendo ese miedo, y eliminando para siempre esta religión que fue impuesta en cada una de nuestras mentes y corazones. A través de la iglesia también se generan todas estas creencias en infiernos y purgatorios, en que si uno hace y comete faltas va a ir al infierno, en que en el purgatorio vamos a pagar todas nuestras culpas. Pero sabemos que no es así. Sabemos que según lo que es la ley de karma y dharma, la ley de causa y efecto, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros dichos, cada uno de nuestros pensamientos, dentro de la encarnación, se nos va haciendo esa corrección. La ley es perfecta y nos entrega siempre como la respuesta a cada uno de nuestros actos, sean buenos, sean malos. Es así como nosotros tenemos que ir comprendiendo, no a través de castigos, ni todo esto que a través de las religiones se ha difundido en todo el mundo. Bueno, todos estos castigos infames, cielos y juicios que podemos ver dentro de este quinto impulso del segundo día, es todo lo que fue impuesto a través de las religiones, que fue impuesto a todos quienes no estaban de acuerdo con lo que a través de las creencias, a través de las supersticiones, a través de los dogmas, a través de todo el misticismo que fue impuesto por las religiones, quisieron imponer a través del pensamiento en la humanidad. Este es el quinto impulso, las creencias en fuerzas superiores. En este estado de posición se encuentra actualmente el planeta Tierra, con la raza humana que lo puebla. Todo lo que pudimos ver aquí es como actualmente gran parte de la humanidad tiene toda esta creencia, tiene todo este conocimiento, entre comillas, tiene toda esta manipulación que se ha hecho en nuestro pensamiento, en nuestras mentes, y que es necesario poder ir haciendo esa corrección a través de los impulsos que vamos a ir viendo a partir de la siguiente diapositiva. Y así avanzamos al sexto impulso del segundo día, que es el primer conocimiento de la realidad verdadera. Realidad verdadera que, como pudimos ver anteriormente, aún no conocíamos, pero sí la conocemos cuando comenzamos a investigar, como dice acá, la investigación, el impulso del conocimiento y primeros conocimientos espirituales y sus ejercicios. Comenzamos a comprender que la vida real en realidad no es la del cuerpo físico, pero sí es la que vivimos a través de nuestro espíritu, quien a través de todas las vivencias se va conformando nuestro espíritu. Entonces ahí, cuando comprendemos de que cada una de las vivencias, cada una de las experiencias que tenemos, es lo que en realidad nos deja mayor ganancia. Dentro de lo que espiritualmente hablamos, es necesario ir realizando. También dentro de este sexto impulso comprendemos y sabemos acerca de los saneamientos espirituales, de los fenómenos paranormales, aparece la parapsicología, se conocen en forma inicial los dones del espíritu, las facultades son demostrables, aparecen los dotados. Porque en este caso ya comprendiendo qué es nuestro espíritu y cómo funciona,
de que está conformado a través de los 7 logosoles, y de que en cada uno de los logosoles nosotros podemos y tenemos que hacer un trabajo. Es ahí donde nos damos cuenta de que al hacer ese trabajo eso se comienza a manifestar más bien dentro de lo que es nuestro cuerpo físico. Entonces, para las demás personas, seguramente lo que ocurre en nuestro cuerpo son fenómenos paranormales, pero en realidad es una manifestación de nuestro espíritu. Aparece la parapsicología porque dentro de los dones, como aparece acá, los dones del espíritu, comenzamos a desarrollar la clarividencia, la telepatía, que son condiciones de nuestro corazón. Y a través de comprender esas facultades es que empiezan a aparecer quienes logran manifestar esos ejercicios. Y aparecen esos dotados. Y así llegamos a este séptimo impulso del segundo día, que es el primer gran impulso del conocimiento y la sabiduría, que es donde se inicia la gran interpretación del símbolo y de la verdad. Aparecen los conocedores de la verdad. Entonces, cuando comenzamos a comprender a través de las profecías, a través del mensaje que nos dejó Jesús, el Cristo, y comprendemos todos los símbolos, nos convertimos en esos intérpretes. Empezamos a hacernos parte de esos conocedores de la verdad. Empezamos a comprender que todos esos símbolos cifrados en los cuales fueron entregados las profecías tienen un sentido y nos dan la guía para poder avanzar hacia ese tercer día de creación y poder ayudar también a todos quienes así lo deseen, entregándoles también la comprensión que cada uno de nosotros va teniendo de esa gran verdad. Una vez que logramos tener esa comprensión, aquí se menciona, dice, se unifican los verdaderos espiritualistas, se forman círculos de la real interpretación. Porque siendo que la verdad es una sola, la verdad es tan grande que nosotros tenemos que ir comprendiendo esa gran verdad a través de cada una de las personas que también la van comprendiendo. Se podría decir que cada uno de nosotros va teniendo una partecita de esa verdad. Somos parte también de esa verdad y al unificarnos, al conformar estos círculos de la real interpretación, entre todos vamos comprendiendo cada vez en mayor amplitud esta gran verdad, que es la verdad que nos dejó el anciano de los días. Se interpretan claramente las escrituras en este séptimo impulso, en este primer gran impulso del conocimiento de la sabiduría, que de cierta manera nos da el paso al tercer día de creación, porque dentro de lo que se menciona, dentro de lo que logramos comprender de el código del 144.000, esta medida espiritual que sin lugar a dudas es la que todos ansiamos poder alcanzar, se alcanza cuando logramos este impulso, que es el séptimo impulso de este segundo día. Es ahí cuando todos aquellos que logremos interpretar claramente lo que se nos entregó a través de las profecías, a través de las escrituras, podemos, a la vez de avanzar al tercer día de creación, podemos ayudar también a nuestros hermanos que lo puedan ir comprendiendo. Estamos perdidos. ¿Pero qué es lo que dices, ella? Aún se encuentran con vida, y eso es lo más importante en este momento. ¿Con vida? Así es. Los seres humanos, no, todos los que habitan en este mundo poseen esa luz única que les fue entregada por Dios. Mientras ustedes posean ese don, no importa si pierden todo o quedan gravemente heridos, los humanos son capaces de demostrar un poder ilimitado, superior a los dioses, el cual origina un increíble milagro. ¿Acaso no recuerdas tus experiencias pasadas, donde elevaron al máximo sus cosmos y así consiguieron lo imposible? Este no es momento para rendirse. Mientras tengas vida y el don de vivir,
Debes hacer que los milagros sucedan. Bueno, y así llegamos al fin de la presentación de este segundo día de creación, en donde podemos comprender que toda esta información está contenida ahí en nuestro corazón, en esa luz, como se mencionaba en el video anterior, y de que es necesario poder ir avanzando en los siguientes impulsos, salir de ese quinto impulso de las creencias, poder hacer esa investigación, comprender cuál es la realidad verdadera, que la vida verdadera se vive a través del espíritu y de que es nuestro espíritu el cual tiene que avanzar hacia ese tercer día de creación, llegando primeramente al séptimo impulso de este segundo día de creación. Muchas gracias y ahora continuamos con la siguiente parte.